Muy bien, retornamos nuevamente. Bien, entonces la ecuación de Merkel es la ecuación básica para hallar la altura de una torre de enfriamiento de agua. Esta es la ecuación, ¿está bien? Y nosotros vamos a empezar el análisis asumiendo que la resistencia, la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, con lo cual la temperatura de interfase es igual a la temperatura del líquido en cada punto de la columna. Y en consecuencia, el coeficiente de transferencia de calor por convección en la fase líquida, en el agua, vale infinito. Bien, va a ser esto el primer caso que vamos a considerar hoy. Y en la siguiente clase vamos a ver otros casos mucho más generales. ¿Está bien? Por tanto, admitiendo esta suposición, debemos calcular la entalpía en la interfaz mediante la curva de saturación que nosotros construimos en el diagrama entalpía aire saturado, temperatura de saturación a partir de los datos numéricos dados en la tabla A3. De esa curva determinamos la entalpía en la interfaz o entalpía de saturación, que es la entalpía de la curva de equilibrio. Y luego debemos realizar una diferencia de ordenadas entre la curva de saturación y la recta de operación. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Debemos realizar una diferencia de ordenadas entre la curva de saturación, que es la curva azul, y la recta de operación, que es la línea roja. Entonces debo hallar la diferencia de ordenadas. Entonces esta diferencia de ordenadas reemplazo en esta ecuación. Entalpía en la interfaz menos entalpía del aire frío. La interfaz se halla de la curva azul y la entalpía del aire frío se halla de la línea roja, de la línea de operación. ¿Está bien? Bien, pero esto es válido tal como está con una línea recta solo y solo si la resistencia, la transferencia de calor en la fase líquida, en el agua, esta resistencia por convección, es despreciable. Si esta resistencia es cero, cualquier número entre cero es infinito. Y si es infinito, aquí dice infinito, las líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio son líneas verticales. ¿Está bien? Solo en este caso. Estoy considerando aquí que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Estoy suponiendo que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma puedo realizar la integración. Bien, pero antes también es importante, ¿y cómo hallo K sub Y por A? Bien, existen ecuaciones. Por ejemplo, vamos a ver una ecuación que da el libro. Principios de operaciones unitarias de Alan Fogg. Vamos a ver el Alan Fogg. ¿Qué dice el Alan Fogg? Está este.
Coeficientes de transferencia de masa para torres de enfriamiento de agua. Aquí está, K sub Y por A, K sub Y por A. Solamente que la nomenclatura del Alan Fox es distinto. G sub L es para nosotros L, libras, esto está en libras, libras de agua, L quiere decir líquido, pie cuadrado, hora. En esta ecuación, GL es la velocidad másica del agua. GB', ¿qué es GB' en esta ecuación? Es igual a la velocidad másica del aire seco que nosotros utilizamos en cátedra. Los primeros es lo que utilizamos en cátedra, los primeros. Y los segundos es lo que utiliza el Alan Fox, para que ustedes puedan revisar esto. GL es el Alan Fox, L es en cátedra, entonces L, velocidad másica del agua, pero el Alan Fox, la velocidad másica del agua, lo utiliza como G sub L. Nosotros utilizamos velocidad másica del aire seco, G sub S, el Alan Fox utiliza G sub B' para la velocidad másica del aire seco. Eso es lo que aclaro, además las unidades. Entonces, con la velocidad másica del agua y la velocidad másica del aire seco, S quiere decir aire seco, determino este producto. En esta tabla existen más ecuaciones de acuerdo al tipo de relleno. Fuente de principios de operaciones unitarias de Alan Fox. O me dan como dato o me dan las ecuaciones. Son dos alternativas. Estas ecuaciones se las determina experimentalmente. ¿Está bien? Y el valor del coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del relleno está en esto, está en libras mol de aire seco, pie cúbico, hora. Bien, entonces, con esa aclaración, de esa forma se obtiene K sub Y por A. ¿Está bien? Bien, entonces lo primero que debo obtener es la altura de una unidad de transferencia. Es mucho más fácil. G sub S, que es kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora. K sub Y A, como ustedes pueden ver aquí en esta ecuación, ¿a qué es? Kilogramos de aire seco, pie cúbico, hora. Entonces aquí será, ¿no es cierto? Kilogramos de aire seco, metro cúbico, hora. Aquí tengo metro cuadrado, aquí tengo metro cúbico. Metro cuadrado, metro cúbico, aquí me sobra un metro. Aquí. Esto es HO, o sea, la altura de una unidad de transferencia está en metros, porque el K sub Y está en metros cúbicos, aquí está, o pie cúbico también, ¿no? Pero lo puedo llevar a metros cúbicos. ¿Cierto? En cambio, el flujo, la velocidad máxima está en pie cuadrado. Si divido esto sobre esto, ¿qué es esta? En cuanto a pies, pie, solamente pie, y eso queda en esta ecuación, ¿no? Esto queda en pies, pero nosotros vamos a trabajar en metros, ¿ya? Bien, entonces, la altura de una unidad de transferencia es en unidades de longitud, en resumen. Ahora, si ustedes trabajan, por decir, aquí, como flujo másico, no velocidad más, flujo kilogramos de aire seco hora, les va a dar aquí volumen del actor, no altura del actor. Entonces hay que tener cuidado. Peor todavía, el error garrafal sería aquí reemplazar el caudal del aire. Aquí no pueden ser caudal, es velocidad máxima. Kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora. ¿Está bien? Perfecto, ya tengo. Entonces esto es lo inicial que debo hallar. Esto no es muy complicado hallar la altura de una unidad de transferencia. Lo que sí debo tener cuidado es en determinar el número de unidades de transferencia. Esto es adimensional. Y para eso expliqué cómo voy a determinar la entalpía en la interfaz y la entalpía global. La entalpía en la interfaz de la curva de equilibrio y la entalpía global del aire húmedo de la línea de operación. Y justamente esta
esta tabla me da la curva de equilibrio. Ya tengo la curva de equilibrio, ¿cierto? Luego debo combinar esta curva de equilibrio con la ecuación de la línea de operación. Aquí tengo la línea de operación. Esta ecuación para la línea de operación lo vimos en la clase anterior. ¿No es cierto? Ya tengo. Aquí tengo la cúspide de la torre y aquí tengo la base. En la base los subíndices son 1 y en la cúspide los subíndices son 2. L quiere decir líquido, en este caso agua. ¿No es cierto? Bien, ya tengo estas dos líneas. Son la base para hallar la altura de una torre de enfriamiento de agua. Bien, luego voy a considerar que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Entonces, esto voy a considerar. Que la resistencia en la fase líquida es 0, es despreciable en la fase. La resistencia se encuentra en la fase gaseosa. Entonces, la resistencia es L, el líquido. Entonces, como HL es grande, 1 sobre este valor infinito, esto se hace 0. Un valor cualquiera sobre 0 es infinito. Entonces, si la resistencia a la transferencia de calor se encuentra solo en la fase gaseosa, esto es infinito. ¿Qué quiere decir? Las líneas que unen la curva, más bien la línea de operación con la curva de equilibrio son líneas verticales. Para este caso, ojo, estoy aquí nuevamente, para este caso son líneas verticales. Cuando la resistencia a la transferencia de calor es significativa solo en la fase gaseosa. ¿Está bien? En la fase líquida la resistencia es despreciable. Entonces, por tanto, las líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio son líneas verticales. Entonces, yo tengo aquí la temperatura del agua a la entrada, 50 grados. Con 50 grados, ¿no es cierto? Me voy a la curva de equilibrio y tengo la entalpía en la interfaz a 50 grados. Aquí tengo la entalpía del aire, ¿no es cierto? Global. Esto es en la interfaz. Cuando digo interfaz, me refiero a esto, ¿no? Aquí, a la entalpía. Aquí es mayor la entalpía. En cambio, aquí es menor la entalpía, menor temperatura. Entonces, estaría hallando la entalpía en este punto de la curva de equilibrio y la entalpía en este punto también. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Entalpía global del aire, entalpía en la interfaz. ¿Para qué? Para integrar esto. Entonces, voy a hallar en la base también temperatura del agua, entalpía global del aire frío, entalpía en la interfaz. Y puedo hallar para cualquier temperatura. Tengo aquí la temperatura, ¿no es cierto?, del agua y la entalpía en ese punto del aire en la torre. Para ese punto, ¿cuál es la entalpía en la interfaz? Mediante una línea recta puedo hallar la entalpía en la interfaz. Entonces, calculamos las diferencias de entalpías, ¿ya?, entre la entalpía en la interfaz y la entalpía global del aire, por la diferencia de ordenadas entre la curva de equilibrio y la línea de operación. Y esta es la base para poder integrar esto. Estaría obteniendo entalpía en la interfaz de esta curva y su correspondiente entalpía global, ¿no es cierto? Bien, lo que se hace es lo siguiente, vamos. Yo creo que ya está. Bien, voy para integrar, para hallar el número de unidades de transferencia, voy a partir de esta ecuación. Esta es la ecuación de la línea de operación. Esto es la ecuación de esta línea roja. Línea de operación.
Bien, de esta línea de operación voy a despejar la entalpía a la salida. Despejo. Muy bien. A la entrada, la entalpía es conocida. La velocidad máxima del aire seco también, la temperatura también. La velocidad máxima del agua y el calor específico del agua son datos. Entonces realizo operación y tengo esta ecuación. Ya no lo voy a llamar 2, lo voy a llamar X, porque debo hallar en cualquier punto la entalpía. Entonces voy a hallar en cualquier punto. En otras palabras, estoy preparando una ecuación general para esta línea. Entonces puedo hallar con la temperatura T sub L la entalpía. Estoy hallando eso. Para cualquier temperatura, hallar la entalpía. Y esto es lo que hago aquí. Para cualquier temperatura del agua, hallar su entalpía. A y B son constantes que se obtienen a partir de esta ecuación, porque dijimos H1, entalpía a la entrada, es dato, L, CPL, GS, TL1 son datos. Todo lo que está en negro es dato. Incógnitas, lo que está en rojo. Entonces realizo operaciones y obtengo esta ecuación. Pero como quiero relacionar la entalpía en la interfaz, ¿no es cierto?, con la entalpía del aire húmedo, esto sería la entalpía del aire húmedo, tengo esta ecuación para cualquier punto. Esta ecuación me permite hallar la entalpía en cualquier punto con la temperatura del agua. Con la temperatura del agua puedo hallar la entalpía del aire en la torre. O sea, en otras palabras, estoy haciendo uso de esta ecuación para esta línea. Entonces, realizo eso, ya tengo. Voy a dar distintos valores a la temperatura del agua. Para cada temperatura voy a hallar una entalpía. ¿Está bien? Voy a hacer eso. Voy a construir. Como las líneas de unión son rectas, para esta temperatura puedo hallar del gráfico también la entalpía, con una línea vertical, con esta misma temperatura, con la misma temperatura, con esta misma temperatura, me voy hasta la curva de equilibrio, como es una recta, hallo la entalpía en la interfaz. Y luego la diferencia, entalpía en la interfaz menos entalpía. En varios puntos debo hacer eso. ¿Está bien? Perfecto. Entonces realizo eso. Bien. A ver, aquí tengo una tabla. Vamos a suponer que el agua en la torre ingresa a 50 grados y sale a 20 por la base. Esto es en la parte superior de la torre, 50 grados. Quiero enfriar el agua de 50 hasta 20. Esto es en la base. Bien, quiero integrar esta ecuación. ¿Cierto? Quiero integrar. Entonces, voy a hacer uso de esta relación y voy a subir la temperatura del agua. En la base es 20, el agua fría, de 2 en 2 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 20, ¿no es cierto? Para 20 obtengo la entalpía. Entonces digo 20. Para 20 tengo la entalpía. Si esto es 20, para eso tengo su entalpía. Entonces, obtengo para 20 mediante esa ecuación 6.43. Bien, ya tengo. Pero además, con esta misma temperatura, puedo hallar la entalpía en la interfaz. Entonces, con esa misma temperatura de la curva de equilibrio, hallo la entalpía en la interfaz. Esta sería de la curva de equilibrio. 13.8. Lógicamente, es mayor porque se encuentra en la curva de equilibrio. 13 puntos, ¿no es cierto? Esta. Entonces, logré hallar esta entalpía y esta. Esta entalpía analíticamente y esta entalpía gráficamente. O también puedo hallar, si esta es la temperatura de 20,
puedo hallar a esta temperatura a 20 grados, ¿no es cierto?, de esta tabla. Aquí no tengo a 20, esto es apenas una parte de esta tabla, ¿no? Entonces aquí busco a 20, ¿no es cierto? Y hallo la entalpía de esa tabla. ¿Bien? Bien, entonces de esa forma hallo la entalpía a la entrada y la entalpía en la interfaz. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahí voy a reemplazar. Entonces digo 22 grados. Reemplazo en esta ecuación 22 y tengo la entalpía. Y así voy subiendo. 50 grados. Reemplazo en esta ecuación 50 grados y tengo la entalpía 18.43, ¿no es cierto? Entonces, voy de esa forma obteniendo las entalpías. ¿Está bien? Entonces voy obteniendo así las entalpías. Bien, entonces las entalpías obtengo de esta ecuación, las entalpías del aire. Las entalpías en la interfaz con esta misma temperatura debo hallar de la curva de equilibrio, ¿cierto? Entonces aquí, con la misma temperatura de la curva de equilibrio, hallo las distintas entalpías. ¿Está bien? Esta. Y tengo esta diferencia. Veamos, a ver, para una prueba, vamos a ver. A ver, ¿qué tengo? 46 grados. ¿Cuánto es a 46 grados la entalpía en la interfaz? Gráficamente. Estos datos han sido obtenidos gráficamente. 53.4 a 46. 53.4 en la interfaz. Aquí, miren, ahí está lo mismo. En la interfaz, si tengo la temperatura 46, 53.4, está lo mismo. Entonces puedo trabajar. Si tengo la temperatura del líquido, esto sería la entalpía en la interfaz. 46, esta es la tabla 3 del Ocon y Tojo, 53.4. Aquí tengo 46, 53.4. Eso para la entalpía en la interfaz. Solo y solo si, esto se tiene que aclarar, si la resistencia, la transferencia de calor se encuentra solo en la fase gaseosa, en el aire. Esto es un caso particular, no es general. Si la resistencia a la transferencia de calor, ¿cierto?, se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, entonces se aplica este método. ¿Está bien? Ya, perfecto. Bien, entonces de esa forma hallo la entalpía del aire y la entalpía en la interfaz. ¿Está bien? Ya está. Bien. ¿Qué debo hacer ahora? Para integrar, debo realizar esta diferencia. H sub I menos H. Entonces ya en esta tabla ya lo tengo. HI de la curva y esto de la ecuación. Ambos lo tengo. Realizo la diferencia. Aquí están las diferencias. HI menos H. Entalpía en la interfaz menos la entalpía global del aire frío. ¿No es cierto? Aquí tengo datos. Entalpía en la interfaz. Para cada uno de los, a cada temperatura hallo esto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, dije, está claro. Ya, estamos siendo lentos, ¿no? Para que ustedes ya puedan, ¿no? Estamos explicando lo máximo que podamos, ¿no? Ya, perfecto. Bien, luego para la integración, debo tener la inversa de esto. Esto está en el denominador, ¿cierto? Esta diferencia. Entonces, voy a invertir esta diferencia 1 sobre HI menos H. Entonces, estoy hallando
esta inversa. 1 sobre HI menos H, ¿no es cierto? 1 menos entalpía en la interfaz, entalpía global, ¿no? O sea, invierto esta columna solamente, la inverso. ¿Está bien? Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Ya. Ahora, para integrar, voy a sumar este valor con este valor, los dos primeros, y voy a dividir entre 2 y tengo el valor promedio. ¿Ya? Estos dos primeros, 0.1357 más 0.1239, los sumo y divido entre 2, 0.1298, valor medio. ¿Ya? Hallo el valor medio. Y luego, este otro es el valor medio entre 0.1239 más 0.1091 dividido entre 2. Y tengo el valor medio. Y así voy realizando valores medios del valor siguiente más el valor anterior y realizo esta operación. ¿Está bien? Como estoy realizando valores medios, justamente aquí voy a tener un vacío, pues no, estoy realizando de par en par. ¿Está bien? Ya está. Entonces tengo el valor medio. Luego, el intervalo de la entalpía del aire. Entonces, 7.23 menos 6.48. ¿Cuánto es? 0.8. Allá, perfecto. 8.03 menos 7.23. ¿Cuánto es? 0.8. 8.83 menos 8.03. ¿Cuál es el intervalo? La diferencia es 0.8. Entonces, la diferencia es 0.8. ¿Está bien? Ya tengo. Ya está. Hasta ahí, bien. Estoy realizando ya la integración. Ahora voy a integrar para un intervalo delta H solamente. Multiplico el valor medio por delta H. Valor medio 0.1298 por 0.8. Y tengo aquí la integral para esta diferencial, para este intervalo. Esto es el integral. Paso a lo siguiente. Multiplico el valor medio por el intervalo y tengo la integral para este intervalo. Y así voy realizando valor medio por intervalo y tengo la integral para ese intervalo. ¿Está bien? Ya listo. Y luego de haber realizado hasta el último, sumo. Voy a sumar todos estos valores, ¿no es cierto?, que son para un intervalo, ¿no? Hasta el último valor. Voy a sumar esta última. Dice integral, ¿no? Sumo y tengo el número de unidades de transferencia de masa. Integrado, ¿cuál es el resultado? 0.7574085. Esto nosotros lo realizamos en el Excel. Por eso es que sale con tantos decimales, ¿no? Esto es en el Excel. Ya sale con varios decimales. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma se halla el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Número de unidades de transferencia. Si yo tengo el número de unidades ya de transferencia, en realidad el número de unidades de transferencia sería esta área. Logré integrar gráficamente esta área. Tengo en ordenadas la inversa, entalpía en la interfaz menos entalpía global del aire. ¿Cierto? Eso, en ordenadas. Entonces, debo integrar desde la entalpía en la base, entalpía del aire en la base, el aire frío, hasta la entalpía del aire a la salida, aire caliente y húmedo. Esos serían los límites. Y esta área sería el número de unidades de transferencia. ¿Cierto? Esto podía haberlo hecho gráficamente. Esto es en el Excel también. Integré gráficamente. Ahí ven los puntos, ¿cierto? Ahí están unos puntitos, ¿cierto? Se ha realizado la integración gráfica. Otro es realizar esta tabla y sumar, y también tengo el mismo valor. ¿Está bien? Ya tengo. Esta es la parte un poquito más larga para hallar el número
para hallar la altura de una torre de enfriamiento de agua. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tengo el número de unidades de transferencia. Entonces ahora ya me voy a la ecuación inicial. ¿Ah? A esta ecuación. Tengo la altura, lo hallamos anteriormente. Ahora, por integración gráfica, lo hallé. Reemplazo en esta ecuación. Tengo la altura, tengo el número de unidades de transferencia, que es 0.7574, ¿cierto? 0.7574, 0.7574, altura, y tengo la altura total de la torre. ¿Está bien? Esa es la forma de hallar la altura de una torre de enfriamiento de agua. Bien, mis apreciados estudiantes, antes de concluir la clase de hoy, si tienen ustedes alguna consulta. Bien, la primera tarea entonces para ustedes es construir el diagrama entalpía, aire saturado, temperatura de saturación a partir de los datos numéricos dados en la tabla A3. Esta, para construir esta curva. Esto lo pueden hacer en el Excel. Bien, entonces, textos. El Treibal es muy buen texto. Treibal. El Treibal ustedes lo tienen en la página virtual, ¿no? Lo pueden bajar. Ya está cargado en la página virtual de la UAGDM. Bien, nosotros ya contamos con auxiliar de cátedra, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora, la parte práctica lo realizan con el auxiliar de cátedra. ¿Está bien? Bien. Otro, los videos de todas las clases los maneja el secretario o secretaria del curso. El docente carga todas las diapositivas y el material necesario en la página virtual de la UAGREM. Esto lo hago cada fin de semana. Sábado y domingo me encargo de cargar todas las diapositivas. Bien, no habiendo más preguntas, vamos a concluir la clase. Vamos a concluir la clase de hoy, pero tengo una observación. ¿Y cuál es la observación? Es que hay muy pocos alumnos en clase. Entonces, cualquier rato se me va a ocurrir tomar un examen sorpresa. O sea, no hay reclamo. Los estudiantes tendrían que estar en clase. Y si no están en clase, no están en el examen sorpresa, entonces la nota es 0. Eso les anticipo. No quiero tomar así de repente el examen sorpresa. Ya los estoy avisando que voy a tomar cualquier dato, examen sorpresa. ¿Está bien? Entonces, como hay pocos estudiantes, bueno, ellos ya verán cuál es la decisión y la actitud que ellos toman. ¿Está bien? Cualquier dato. Ya tengo material para tomar un examen sorpresa. ¿Está bien? Bien, con esto, una recomendación más. Por favor, vayan ya viendo sus apuntes. Nosotros en mayo, sí, en mayo tenemos el primer parcial. Y para el parcial, el curso se divide en dos grupos. En dos grupos. El docente de la asignatura ya solicitó el aula 51 y 52 del módulo 225 para la toma de exámenes. Ustedes conocen el aula 51 y 52 del módulo 225. Ya está reservada para la asignatura. 2 días. Un día para el grupo 1 y otro día para el grupo 2. Voy a hacer conocer antes del examen quiénes están en el grupo 1 y quiénes están en el grupo 2. Voy a hacer conocer una vez que finalicen las inscripciones de casos especiales, rezagados y todo eso. ¿Está bien? Ya tienen todo el aviso. Bien, con esto concluimos la clase de hoy.
tengan muy buenos días y hasta pronto. Hasta luego.